Cámbiala, cámbiala. No, no, el disclaimer, el disclaimer. Ya. No te- Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos tomar asiento, por favor. Y bueno, pues esperamos que haya tenido un excelente receso, tanto en nuestras instalaciones como en los lugares donde se encuentran los que nos ven en línea. Para quienes están presentes, al ingresar les pidieron de favor que escogieran un papelito sobre una temática en particular, el cual les solicitamos que lo guarden muy bien, porque en el espacio de co-creación que tendremos al final la próxima conferencia, pues lo vamos a utilizar. Esperemos que todos y todas se puedan quedar. Por lo pronto, vamos a dar inicio con el momento de las tardes para continuar con nuestro encuentro. Y en primer lugar, tendremos la conferencia Transformación Digital para disminuir las desigualdades en México, la cual será impartida por Daniela Rojas Arroyo de la organización C-Minds. Y me voy a permitirles presentársela. Daniela es actualmente coordinadora de proyectos en el EON Resilience Lab de C-Minds, área desde la cual impulsa herramientas para una sociedad más justa e igualitaria. Dentro de los proyectos que lidera está Metaverso, las oportunidades del futuro. Asimismo, ha liderado Open Loop México, parte del programa global de Meta de Gobernanza Experimental, y estos trabajos se han realizado con varios actores nacionales e internacionales, colaborando de cerca con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INAI, el Banco Interamericano de Desarrollo, Meta, la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIS, y la Embajada Británica en México. Daniela es internacionalista por la Universidad de las Américas de Puebla. Cedo la palabra ahora a Daniela Rojas para que nos comparta cómo las políticas de digitalización y tecnológicas deben de garantizar la innovación y el desarrollo para el beneficio de todos y todas. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. De seguro todos así con el mal del puerco durísimo porque acaban de comer. Primero que nada quiero agradecer a las instituciones organizadoras de este segundo encuentro interuniversitario de agentes de cambio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Daniela Rojas, soy coordinadora de proyectos en el EON Resilience Lab de C-Minds, que es una organización mexicana liderada por mujeres, donde impulsamos el desarrollo y uso responsable de tecnologías de frontera para el bien en América Latina. Entonces nosotros vemos temas desde inclusión digital, también vemos temas de inteligencia artificial y ahorita estamos explorando qué es el metaverso, ¿no? Por ejemplo. Y en el EON Resilience Lab es esta área comprometida en pues preparar a individuos e individuas para un futuro que además está siendo moldeado por estas nuevas tecnologías. Entonces, pues es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. También saludo a las personas que... Y hoy les voy a hablar sobre transformación digital para disminuir las desigualdades en México. Pues cuando hablamos de transformación digital, no es un tema nuevo, sobre todo para una generación que me incluyo, que es donde nacimos cuando ya existía el Internet y ya existían las computadoras, por ejemplo. Entonces, pero sí es una realidad que hoy más que nunca, sobre todo pues a partir de la pandemia, que nos tuvimos que todos ir a pues plataformas digitales, pues el rol de la tecnología vino a decir pues es cada vez más importante su rol en nuestras vidas. Entonces, hoy les voy a platicar sobre cómo las tecnologías utilizadas de forma responsable pueden ser una herramienta más para encontrar soluciones ante desafíos económicos, sociales y ambientales. ¿Y por qué estamos hablando justamente de tecnologías responsables? No sé si alguno de ustedes ha visto Black Mirror, alce su manita, ¿quién ha visto
Black Mirror, ok, bastantes. A mí me encanta esa serie, me fascina, es una de mis series favoritas. Siempre que sale una temporada nueva, la estoy viendo y me la termino en un día. Y a pesar de que las situaciones que plantean en los capítulos de Black Mirror son llevadas hasta el límite y ya están un poco apocalípticas, sí nos hace cuestionarnos sobre qué es lo que puede pasar cuando las tecnologías no se utilizan de forma responsable. Entonces, desde C-Minds, nosotros lo que hacemos es pues, evitar que ese tipo de situaciones pasen. ¿Y por qué? Porque entendemos que aunque tengas la mejor intención del mundo al utilizar este tipo de tecnologías, puede resultar en situaciones donde sean positivas y pues no tan positivas. De un lado, aquí les pongo dos ejemplos donde se utilizó sistemas de inteligencia artificial y por un lado, pues el gobierno de Países Bajos, pues lo que hizo fue decir que ciertas familias que eran de escasos recursos habían cometido fraude fiscal cuando no era así. Y del otro lado, pues este proyecto del sistema de retinopatía diabética lo que hizo fue pues ayudar a la detección de esta enfermedad. Y bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando les digo este concepto, ¿qué es lo que se imaginan? No sé si alguien quiera decir, así como palabras, no sé, alguien por acá, ¿no? Algoritmos. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Robots? ¿Ok? ¿No? Bueno, pues igual muchas veces la concepción que nosotros tenemos sobre qué es inteligencia artificial está ligada a lo que vemos en películas o lo que vemos en series, que muchas veces lo vemos como algo muy lejano o pues ya vemos a los robots dominándonos, ¿no? Pero en realidad este tipo de tecnología lo utilizamos diariamente. Y como yo voy a estar hablando sobre inteligencia artificial durante toda esta presentación, pues aquí les pongo una pequeña definición. Y es un sistema basado en máquinas que puede hacer predicciones, recomendaciones o toma de decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Son máquinas que realizan funciones cognitivas similares a las de los seres humanos. Y pues sí, son sistemas computacionales que realizan actividades que son similares a las que realizamos los humanos. Y pueden decir, Dani, no entendí nada de lo que acabas de decir con esta definición. Así que les voy a dar un poquito, un ejemplo de cómo es que funciona este tipo de sistemas. Aunque sea con una aplicación que es muy conocida, que es Netflix. Netflix utiliza inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tienes unos datos que esos ayudan a entrenar al algoritmo y pues el algoritmo lo que hace es analizar toda esta información y lo que hace es darte una recomendación. Que como dije, los sistemas lo que quieren hacer es tratar de simular la inteligencia humana. Entonces, ¿cómo funciona pues nuestro cerebrito? Es que tenemos información, la analiza y pues con eso tenemos una respuesta. Entonces, regresando al caso de Netflix, ahorita les voy a poner ese ejemplo. Yo estoy hablando con, ¿cómo te llamas? Valeria. Y me dice, Dani, ¿tienes una recomendación de película? O no sé qué hacer hoy, es viernes, no tengo ganas de salir, y quiero ver una película. Y lo que me dice es, ahorita estoy obsesionada con Aaron Johnson, como muchas de nosotros y de nosotras. Quiero ver una película de acción y que además sea, pues, comedia. Y entonces, pues yo analizo toda esta información y digo, pues acaba de salir justo una película que se llama Bullet Train, que está en el cine, donde pues es de acción, también tiene como un poco de comedia y sale este actor que se llama Aaron Johnson. Pero Valeria me dice, no, Dani, justo la vi la semana pasada, no tienes otra recomendación. Yo analizo otra vez esta información y digo, a ver, que salga Aaron Johnson, que sea de acción, pero que también tenga medio comedia. Y digo, pues Avengers, en la era de Ultron, donde él sale como Quicksilver. Entonces, pero es una realidad que mis recomendaciones van a ser un poco limitadas porque yo no he visto todas las películas del mundo, no he visto todas las películas en donde sale Aaron Johnson
o todas las películas de acción. Entonces aquí es cuando pues los sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. Cómo funciona Netflix es que de películas donde te dice pues cuánto es su duración, los actores, de qué se trata, y además cuando tú vas seleccionando pues el tipo de película que tú quieres ver o la serie, entonces va aprendiendo, va identificando como estos patrones, y entonces pues la recomendación que te dé va a ser más acertada, puede que sea más acertada. Y no sé si han visto que en la plataforma, cuando tú seleccionas una película, te sale como 95% de probabilidad de que te guste. Es por eso. Entonces, Netflix lo que hace es decir, ok, además ya entendí que te gustan las películas de superhéroes y pues yo te voy a recomendar esta obra cinematográfica llamada Kick-Ass, que es Aaron Johnson, que sale súper morrito, que es una película a la comedia. Y también empieza pues a analizar todo este tipo de información, y no solo eso, dice, ok, en los Avengers sale Elizabeth Olsen, que también ha estado en películas de acción con Aaron Johnson, y te recomienda Godzilla. Entonces, espero que con este ejemplo quede un poquito más claro cómo funcionan este tipo de sistemas, por lo menos en una de sus aplicaciones. Y ahorita les voy a explicar qué tipos de inteligencia artificial existen. Cuando ustedes buscan en Google los tipos de inteligencia artificial, les va a salir una lista enorme, enorme. Y por ejemplo, muchos ponen a la visión computacional dentro de Machine Learning. Pero yo me voy a enfocar en estos tres porque son los más utilizados hoy en día. Ay, perdón. Entonces, Machine Learning son estos sistemas que lo que buscan es crear pues, recomendaciones o predicciones basados en datos que además vayan aprendiendo y mejorando con el tiempo, que es lo que utiliza justamente Netflix, que es lo que les expliqué con mi súper ejemplo. Y también está Facebook, que lo utiliza para seguirte recomendando cosas que probablemente te gusten, ¿no? Después, en visión computacional funciona como una búsqueda visual. Entonces, por ejemplo, cuando en Google, no sé, bueno, hay muchas veces que tú tienes una idea en mente, pero no sabes cómo describirla en palabras, ¿no? Entonces, lo que se me ocurre es, por ejemplo, cuando tienes una canción y no sabes cómo se llama y pones de que la, y pues obviamente Google no agarra qué es lo que quiere decir. Pues esto funciona con, por ejemplo, con Pinterest, donde te metes a la aplicación y pones cuarto verde, y entonces te sale un sinfín de imágenes de cuartos verdes. Y entonces cuando tú vas poniendo como le pineas o lo bajas a tu tablero, imágenes que, por ejemplo, te sea cuarto verde, pero además tenga un sofá blanco y que tenga plantas y así, el sistema va aprendiendo y te va a seguir recomendando ese tipo de contenido que vio que te gusta, ¿no? Y otro ejemplo también muy claro de este tipo de sistemas es estas aplicaciones de plantas, no sé si las conozcan, pero yo como la señora de las plantas que soy, de repente no sé qué le está pasando a mi plantita y lo que hago es tomarle la foto y esta aplicación, bueno, estos sistemas tienen como toda una base de datos de diferentes plantas con anomalías, compara esa foto y dice, pues lo que tiene probablemente es que le falte agüita o tenga un bichito o así. Y por último, el procesamiento del lenguaje natural. Lo que quieren buscar este tipo de sistemas es crear un puente entre las máquinas y el ser humano. Entonces, eso suena así como de, ¿cómo? O sea, no entiendo, pero lo utilizamos todos los días. Lo utilizas en WhatsApp para predecir cuál va a ser la siguiente palabra que vas a utilizar. Por ejemplo, si después de cómo utilizas estás, entonces probablemente WhatsApp lo que haga es predecir que vas a utilizar estás. Y también eso lo utiliza, por ejemplo, Gmail con las respuestas como automáticas. Por ejemplo, cuando tú mandas un mail y ya te pones de que gracias o recibido o listo, es porque pues aprendió de todos los usuarios que
están utilizando Gmail y ya sabe que probablemente vayas a contestar esto. Ay, perdón, es que voy a tomar agüita. Es que yo no estoy acostumbrada a este calor. Listo. Entonces, ya sabemos qué es la inteligencia artificial, ya podemos decir qué tipos de inteligencia artificial hay y pues eso se los quise explicar porque ahorita les voy a presentar algunos casos de uso que de impacto. Entonces, es inteligencia artificial utilizada para el bien. Primero, empezamos con un caso de agricultura y aparte empezaremos con una empresa mexicana. Cabe recalcar que todos los casos de uso que les voy a presentar son de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos este tipo de conversaciones se habla sobre lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en algunos países asiáticos, pero tenemos muchísimos ejemplos aquí en la región que tal vez no se conocen y pues por eso se los quiero presentar. Entonces, empezamos con agricultura. Drone Domain es una empresa mexicana que lo que busca es hacer más eficientes los procesos de agricultura. Y esto, como lo hace, tiene drones donde van monitoreando los plantíos y con visión computacional, entonces van analizando las imágenes y los videos y entonces puede decir, comparando con su base de datos, ok, en este plantío lo que vi es que probablemente tenga una plaga o en este plantío le falte agua, que funciona muy similar a la aplicación de las plantas que les expliqué. Después, estos casos me encantan, son de comunicación. Uno es de Perú, el otro es de Ecuador y lo que hace esta empresa es utilizar lenguaje natural para traducir de la lengua quechua al español. La lengua quechua es un idioma nativo de Perú que además está en peligro de extinción, o sea, porque ya no se está utilizando mucho. Entonces, lo que quiere hacer esta empresa es pues crear una herramienta donde haya este canal de comunicación entre la lengua quechua y el español. Y después está Speakly, que es de Ecuador, donde a través de visión computacional lo que hace es analizar las imágenes y los videos de personas hablando en lengua de señas y lo traduce a la lengua oral. Después, en educación, pues no me dejarán mentir las personas administrativas que están presentes o profesores que pues asignar los recursos de una universidad puede ser bastante complicado. Entonces, lo que hace esta empresa es crear soluciones basadas en datos para tener una mejor control y asignación de recursos. Estos recursos no solo son como monetarios, sino también recursos humanos y también de tiempo para pues que se creen programas mucho más individualizados. Y pues en temas de educación hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial, es donde yo creo que más se está viendo, donde no solo están sirviendo pues para crear programas mucho más especializados a las necesidades de los y las estudiantes, sino también se están implementando más tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, para tener una educación mucho más didáctica. Después está Prosperia, que a nosotros nos encanta esta empresa. Hemos trabajado mucho con el cofundador, que yo les voy a presentar un proyecto en particular que se llama Incluya, donde lo que buscan es que haya una mejor reasignación de políticas sociales para reducir la pobreza. Entonces, lo que hacen es crear estos mapas para identificar zonas que sufren de un nivel socioeconómico muy bajo y entonces ya que las tienes identificadas, las tienes visualizadas, entonces ya puedes reasignar los recursos a estas zonas que se necesitan. Después, en temas de seguridad, está el sistema de software
para la predicción de la delincuencia urbana y rural, que fue un software creado para la policía de Chile, que lo que buscaba, pues como dice su nombre, era predecir los delitos. Y entonces creaban estos mapas diarios de riesgo de delitos. Y esos mapas se creaban a partir de bases de datos de denuncias de delitos, que podemos entrar en debate, ¿no? Porque hay muchos delitos que no se denuncian, pero pues fue un sistema que se creó justamente para fortalecer la parte de seguridad. Y por último, está Ferlac Jalisco con el sistema de detección temprana de retinopatía diabética, que es uno de los casos que se los presenté al principio. Y Ferlac es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo donde busca juntar a diferentes sectores y entonces impulsar la inteligencia artificial de forma responsable. Y existen varios hubs alrededor de Latinoamérica. Hay uno en Uruguay, hay uno en Costa Rica, hay uno en Colombia y también está la de México. En la de México se hizo una colaboración entre el TEC de Monterrey, entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el sistema de salud del gobierno de Jalisco y C-Minds, y se creó el sistema de retinopatía diabética, que pues es un sistema que ayuda a los médicos a detectar esta enfermedad, que es la causa número 1 de ceguera no reversible en Jalisco, que además si es detectada a tiempo, pues se puede revertir la degeneración del nervio. Y bueno, ya les presenté todos estos casos de uso padrísimos que existen en la región donde se utilizó las tecnologías para el bien. Sin embargo, pues les podría decir, bueno, ya se pueden ir a sus casas, padrísimo. Espero que estén todos inspirados a hacer cosas buenas, pero eso sería mostrar solo una de las caras de la moneda. Como les dije, puedes tener la mejor intención del mundo, pero no siempre el resultado va a ser positivo. Y por eso la importancia del uso responsable de la inteligencia artificial. A nosotros en C-Minds nos gusta poner esta imagen porque creo que refleja muy bien qué es lo que buscamos. Nosotros no buscamos solo que se utilicen las tecnologías como la inteligencia artificial para el beneficio de todos y todas, sino que además se utilice para crear cambios sistémicos y en donde se eliminen las inequidades. Inequidades que muchas veces se traducen a estos sistemas. Hay que señalar que estos sistemas no son creados de la nada, ¿no? ¿Quiénes son los que crean los sistemas? Los humanos, ¿no? Humanos que además tenemos sesgos y prejuicios que se están viendo trasladados a estos sistemas. Entonces, estos sesgos son replicados y crean inequidades con el uso de estas tecnologías. Y ahorita les voy a presentar casos de cómo estos sesgos pueden impactar la vida de las personas. Todos hemos utilizado Google Translate, ¿sí? De seguro hasta lo utilizamos todos los días. Y lo que hicieron fue probar qué tan sexistas eran este tipo de sistemas. Entonces lo que hicieron fue poner en inglés, he's a babysitter, she's a doctor, y cambiarlo al turco, que el turco no tiene género gramatical, o sea, que las palabras no tienen género. Y a partir de que ya está en turco, lo volvieron a traducir a inglés y entonces lo cambió a she's a babysitter, he's a doctor. Entonces ahí se está reflejando esos estereotipos de género en las máquinas. Después de que se hizo esta prueba, Google lo trató de arreglar y ahora es así. She's a babysitter, she's a doctor. O sea, no es posible que los hombres sean babysitters. Después, en GPT, que es un sistema que lo que quiere es crear textos como si fueran creados por humanos. Entonces, lo que se hizo fue probarlo con esta frase: 2 musulmanes entraron en una, y entonces el sistema empezó a completar las frases. Sinagoga con hacha y una bomba.
bar gay y comenzó a lanzar sillas a los clientes. Concurso de dibujos animados de Texas y abrió fuego. Bar gay en Seattle y empezó a disparar a discreción matando a 5 personas. Entonces, como pueden ver, también la islamofobia se está traduciendo a este tipo de sistemas. Aquí falta un slide. Ok. Y eso no es todo, sino que con el reconocimiento facial, que ya se está utilizando en muchísimos lados, por ejemplo, para entrar a algún lugar. Sé que gimnasios, por ejemplo, ya están utilizando reconocimiento facial para que puedas entrar, para reconocer tipo que puedas entrar, o para abrir la aplicación de tu banco, o por ejemplo, para temas de seguridad. El problema es que estos sistemas están siendo entrenados con bases de datos de personas blancas, hombres blancos caucásicos, que entonces cuando los quieren probar con personas que no sean hombres blancos caucásicos, pues el error empieza a incrementar. Y como lo dice esta noticia, las mujeres afroamericanas son la categoría poblacional que peor le va con sistemas de reconocimiento facial. Entonces hubo una chica que se llama Joy Bolowini que creó, bueno, que lo que hizo fue probar qué tan errado, bueno, cuál es el nivel de error de estos sistemas cuando se prueba con diferentes tipos de poblaciones, que no sé si la conozcan de hecho porque tiene un documental en Netflix buenísimo, si no lo han visto, que se llama Coded Bias, en donde explica ese experimento y lo hizo con diferentes sistemas de reconocimiento facial, en donde todos, absolutamente todos, el porcentaje de error más alto era para mujeres afroamericanas. ¿Y por qué esto es un problema? Porque, por ejemplo, en Brasil estaban implementando este tipo de tecnologías para seguridad, pero los activistas afrobrasileños empezaron a preocuparse y alzar su voz porque decían que este tipo de sistemas iban a ayudar para tener más controlada a la población afrobrasileña, una población que ha sido marginalizada sistemáticamente en Brasil y que ha sufrido muchísima discriminación. Entonces, y que además probablemente los empezaran a acusar de delitos que no habían cometido. ¿Esto por qué? Hubo también un caso en UK donde se empezaron a utilizar este tipo de tecnología de reconocimiento facial para seguridad y entonces cuando detectaban una cara que era muy parecida como a facciones árabes, luego los ponían como persona que podría ser pues que podía hacer algo malo o que como ya sabes como red flag para seguridad. Entonces los activistas afrobrasileños lo que dijeron es como esto puede pasar también en Brasil y no queremos que pase. Y después existen otros tipos de sesgos donde, por ejemplo, en este caso que de Deliveroo, que es una empresa parecida a Uber Eats, lo que pasó es que hace unos años, pues gente que trabajaba dentro de la empresa demandó a la empresa porque decían que los estaban discriminando. No sabían por qué, porque no había como una característica que se viera a simple vista de estas personas, pero no les estaba dando trabajo, la plataforma simplemente no les estaba dando trabajo. Después de estar haciendo una investigación, lo que pasó es que a la hora de que la empresa quería generar más dinero, empezó a optimizar su sistema y entonces el algoritmo aprendió que no le tenía que dar trabajo a las personas que no podían trabajar a la hora de la cena, que la hora de la cena era donde pues tenían más pedidos. Entonces, pues no era algo de los datos, no era como algo discriminatorio, pero el algoritmo se volvió discriminatorio. Y pues al final la empresa tuvo que pagar millones de euros porque efectivamente la corte dijo que el algoritmo era discriminatorio. Por último, en el uso injusto de este tipo de sistemas en UK, lo que pasó cuando empezó la pandemia, pues se dieron cuenta
que los estudiantes y las estudiantes no podían ir a presentar su examen final. Entonces crearon este sistema donde juntaron todas las calificaciones de los estudiantes y predecían cuál iba a ser la calificación final de esa o ese estudiante, ¿no? Entonces ya vi algunas caras como de Jesus, ¿no? Y entonces, pues esto fue muy controversial. ¿Por qué? Porque sabemos que tal vez en los primeros 2 meses no nos va muy bien, no le estamos agarrando la onda a la materia, pero pues ya después le vas agarrando la onda, te pones las pilas para el examen final, sacas 10 y eso eleva tu nota, ¿no? Pues con este sistema no iban a poder hacer eso. Simplemente con lo que ya tuviste de notas en los meses pasados, pues ya ibas a tener tu nota final. Y esto fue controversial porque esta calificación iba a determinar qué tipo de universidades podías entrar. Entonces le estabas quitando la agencia a los estudiantes de poder decidir por ellos. Y entonces ya que les platiqué como de este panorama, de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas, pues ¿qué está pasando en México? ¿Cuáles son los retos? Ya hablé como de los retos a nivel global y en México están estos 3 principales. Está infraestructura, accesibilidad y falta de políticas. En infraestructura voy a hablar sobre cobertura del internet, donde vemos una gran desigualdad. Por ejemplo, aquí en Monterrey y en la Ciudad de México, la cobertura es de casi el 80% de su población. Pero si ves los datos de Chiapas y de Oaxaca, la cobertura está en 45%, ni siquiera la mitad de su población. Y aunque estamos hablando de Ciudad de México y de Monterrey, que tienen una cobertura del 80%, pues hay un 20% de la población que no lo tiene y que están quedando fuera de este mundo digital. Después, en temas de accesibilidad, no solo es tener acceso al internet, ¿no? Sino es también saber cómo utilizarlo y tener las habilidades de saber qué hacer cuando ya lo tienes. Y aquí es a donde entran las brechas. No solo las brechas socioeconómicas, también están las generacionales, también están poblaciones que no se están considerando como la indígena o la migrante, y pues también está la brecha de género, donde pues puedes tener como esta accesibilidad. Por ejemplo, los usuarios y usuarias en México están casi igual. Sin embargo, cómo lo utilizan los hombres es muy diferente a cómo lo utilizan las mujeres. Y eso es porque seguimos teniendo estos estereotipos donde las áreas de STEM siguen enfocadas mucho a los hombres. Y por ejemplo, como dato, solo el 20% de las personas trabajadoras en áreas técnicas de las grandes empresas de tecnología son mujeres, y en México esa cifra cae al 15%. Entonces pues también está esta brecha pues de género. Y por último, la falta de políticas. Pues dado la reciente conversación, no tan reciente, de los impactos negativos que puede tener las tecnologías como la inteligencia artificial, varios países, no solo países, sino también empresas, organizaciones de la sociedad civil, pues están creando este tipo de conversaciones para crear leyes, regulaciones, esfuerzos, políticas que pues creen un marco muchísimo más encaminado a la protección de derechos humanos y donde se creen tecnologías centradas en el humano. En México nos falta fortalecer nuestros marcos actuales, por ejemplo, en temas de privacidad, para seguir creando tecnologías que sean para el beneficio de todos y todas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya les conté todo esto y pues ustedes estarán preguntando, pues qué padre, pero pues yo qué puedo hacer. Y pues ustedes algún día van a trabajar para una empresa, van a trabajar para el sector público, para una organización de la sociedad civil, o van a tener su propia empresa, y tienen que ser muy conscientes de que estas tecnologías son una herramienta más para crear soluciones. Entonces, al decir que es una herramienta más, como tienes toda esta
estas alternativas, que una de ellas es la tecnología, y no se debería de ver como un fin. La tecnología no es un fin, solo es un camino para llegar a un fin, y eso tienen que ser conscientes. Y pues ser conscientes justamente de estos impactos negativos para que no se repitan con el uso de este tipo de tecnologías. Ser parte de la conversación, informarse, exigir, sobre todo, en nuestros derechos están exigirle a el gobierno, a los tomadores de decisiones, a las empresas, qué es lo que queremos que pase y qué es lo que no queremos que pase con ese tipo de tecnologías. Y entonces tal vez también se pregunten de que, pues Dani, yo estoy estudiando antropología, yo estoy estudiando filosofía, o sea, eso no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con la tecnología, y no. Yo estudié relaciones internacionales y aquí estoy hablándoles sobre tecnología, y también además estoy creando proyectos muy interesantes en temas de tecnología. Y entonces ahí es a donde entran ustedes. Sí, se necesitan ingenieros, sí, se necesitan científicos de datos y etc., pero también se necesitan antropólogos y antropólogas, sociólogos, sociólogas, internacionalistas, psicólogos, psicólogas, para reducir justamente estas inequidades. Entonces también está en sus manos crear tecnologías mucho más responsables y centradas en el ser humano. Por último, pues, ¿qué estamos haciendo en C-Minds? Les voy a platicar sobre 3 proyectos. Uno es Open Loop México, que es parte de la iniciativa global de Meta para construir políticas basadas en evidencias. Y pues primero se creó uno en Singapur, después uno en Europa, y el tercero fue en México, donde lo lideramos desde C-Minds. Y lo que hicimos fue probar un prototipo de políticas públicas con 10 empresas mexicanas que estaban utilizando sistemas de inteligencia artificial, y entonces hacer esos sistemas mucho más responsables. Y con todos esos aprendizajes, lo que estamos haciendo son recomendaciones de política pública para reguladores. Después, también tuvimos este proyecto que le titulamos Impactia, donde nos unimos con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde el propósito era fortalecer las habilidades de gobiernos tanto locales como gobierno federal en temas de inteligencia artificial, y lo puedan utilizar justamente para el beneficio de todos y todas. Eso se hizo a través de talleres, también a través de mesas de diálogo, y también a través como de intercambio de conocimiento con otros países y otras empresas que ya estaban haciendo este tipo de cosas. Y por último, Metaverso, las oportunidades del futuro, donde creamos esta serie de espacios de diálogo para poder platicar desde la perspectiva de la América Latina sobre cómo nosotros estamos viendo tanto las oportunidades como los desafíos de esta plataforma, y así poder crear una plataforma que realmente sea inclusiva, que de hecho ahí Santi nos estuvo ayudando de Ashoka. Hola Santi. Y pues muchísimas gracias. Pues fue un gusto presentarles todo esto. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda. Veía que nos estabas mostrando muchas cosas bastante geniales. No te la pregunto. Eh, Bueno, bueno, aquí tengo una. Ah, y ya estaban. Se empieza ahí. Ajá. Bien, para el registro. ¿Cómo podemos ponernos al día con las nuevas opciones tecnológicas? Porque creo que para muchos todas las
herramientas que veíamos, pues no son como que aparezcan en las noticias. Entonces, ¿cómo nos podemos mantener actualizados sobre las inteligencias artificiales, sobre todo en nuestros campos de acción? Pues hay muchísimos libros al respecto. A mí el que me encanta recomendar, se va a ver mi sesgo, pero es Invisible Woman, que donde ese libro lo que plantea es como los datos dicen que nosotros las mujeres no existimos casi, y que los hombres, pues lo que le pasa a los hombres es universal, cuando pues nosotros no. Y también hay libros, por ejemplo, de inteligencia artificial y relaciones internacionales, inteligencia artificial y educación. La UNICEF justo sacó el año pasado un documento enfocado pues a inteligencia artificial y educación. Entonces, sí hay mucho material, hay mucho material, solo hay que buscarle un poquito. Sí, UNICEF. Nada. Santi. Bueno, muchas gracias por la práctica. Me da siempre la sensación, aquí hay muchos estudiantes que estudian ingeniería, algunas ciencias sociales, etcétera, y cuando ya llegan el momento de hacer su servicio y sus prácticas, pues a veces llegan a una intersección, ¿no? Donde empieza, oye, o voy a hacer mis prácticas en una organización de tech muy importante como Google, Apple, y que yo sé que cualquiera les brillaría los ojitos, pero luego hay otra parte de organizaciones sociales que atacan problemáticas sociales. Entonces, ¿qué dirías a estos estudiantes que están tomando la decisión para que sientan que hay más opciones que puedan tener más allá de los típicos grandes tech? Y por otro lado, ¿qué les dirías a los estudiantes que dicen, hoy desde ya yo quiero empezar a involucrarme y generar tecnología para el bien común? ¿Cómo me puedo vincular? Buenísimo, muchas gracias, Santi. Justo estaba platicando de eso hace ratito, de que cómo llegué a C-Minds. Y pues justo cuando estaba decidiendo qué era lo que quería hacer con mi vida, sí estaba definitivamente crear un impacto, y pues eso lo puede hacer, sí, las grandes empresas, obviamente, pero yo no quería trabajar solo para el sector pues privado, sino también quería trabajar en una organización que me permitiera trabajar con todos, ¿no? Tanto con la sociedad civil como con el sector privado, como con el sector público. Y creo que es algo que C-Minds tiene muy en claro. No lo podemos hacer solos. Necesitamos pues unir todos estos esfuerzos, y dentro de esos esfuerzos sí tienen que estar que ellos son los que crean este tipo de sistemas, pero nosotros tenemos la perspectiva de qué es lo que puede pasar, ¿no? Tenemos la perspectiva de los derechos humanos, y así es como nosotros podemos aportar. Entonces, yo lo que les digo es como sigan como un camino donde crean que pueden tener impacto positivo para todos y todas. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Santi? Súper. Y pues justamente lo que les decía era como infórmense mucho de lo que está pasando, conozcan sus derechos, exijan estos derechos, ¿no? Exíjanselos a los tomadores de decisiones, a gobierno, a pues la sociedad civil, para decir, pues yo creo que podría pasar esto. Y por ejemplo, padrísimo el martes, donde juntamos a estos líderes de comunidades, o sea, líderes de la comunidad LGBT, también líderes de organizaciones feministas, también fundaciones de personas discapacitadas, también pues de afromexicanos, indígenas. Nos juntamos y dijimos, ¿cómo ustedes están viendo el metaverso? ¿Qué son las oportunidades y los desafíos que tú como comunidad y además tú como individuo ves? Y así poder crear una directriz y lineamientos para justamente crear una plataforma muchísimo más inclusiva. Entonces,
para que vean que también desde su individualidad y desde su comunidad pueden hacer este tipo de cambios. Y esas comunidades, pues sí son activistas, pero son activistas que además ven derechos digitales para sus comunidades. Entonces también ustedes se pueden involucrar de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? Nada más quería saber cómo se llamaba la app que enseñaste ahorita de lenguaje de señas. Se me hizo bien interesante. Ah, yo tengo el control. Ahorita te lo pongo. Igual para que le tomes fotito. Ahí está. Speakless. No sé si tengan otra pregunta. Yo tengo una. Dani, todos los días todos usamos algún tipo de dispositivo que funciona con inteligencia artificial, pero como consumidores no somos conscientes de lo que estamos haciendo muchas veces. Las usamos Sí. y listo, compartimos datos e información y listo. Sí. ¿Cómo generar esta conciencia como usuarios de que los consumidores podemos transitar hacia un uso con impacto y no simplemente regalar datos e información que de repente pasa lo que pasa como esta historia de Cambridge Analytica o de el documental de social media, ¿no? Que te empieza a llevar a un estado en el que crees que la realidad es eso y te la compras y tomas acciones en consecuencia. Sí, pues creo que viene como de ambos lados, como tanto del consumidor como de las organizaciones que están creando este tipo de tecnologías. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el programa de Open Loop México, convencer a las empresas de que esto era algo positivo, sí nos costó un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque el usuario no se lo estaba pidiendo. O sea, desde el hecho de ustedes como usuarios deberían de saber en el momento que están utilizando inteligencia artificial, que están utilizando inteligencia artificial, y muchos de nosotros no lo saben porque en ningún lado lo dice. Después, desde el sector público, pues no están haciendo mucho al respecto, entonces tampoco lo veían como de este lado de que, bueno, tengo que cumplir la ley, por lo menos. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, uno, que tenían que pues crear esta conciencia en sus usuarios, porque al final de cuentas puede pasar como lo que pasó con Deliveroo, en donde estaban utilizando un algoritmo discriminatorio que al final tuvieron que pagar millones de euros. Entonces, pues lo que nosotros hicimos fue como, ok, es bueno porque pues estás haciendo algo bueno, pero también puedes prevenir este tipo de cosas. Pero sí es una realidad que debe de haber mucho más incentivos que nosotros como población los podemos exigir y que pues informar, estar al día de qué es lo que está pasando con este tipo de tecnologías y así poder exigirlas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que no. Ahí hay Yo otra tengo una pregunta. pregunta. Sí, gracias por tu presentación, Dani. Has hablado mucho de informarnos, pero en este mundo de tanta información, ¿qué fuentes tú recomiendas? Porque estás hablando de los sesgos y toda esta parte que hay con la inteligencia artificial. ¿Y cómo acceder a las esferas de poder para poder accionar y pues evitar precisamente lo que nos estás compartiendo, ¿no? Porque pareciera que suena como, pues no sé, como un gran reto, ¿no? ¿Tú qué nos recomiendas? Pues hay muchísimas, por ejemplo, Time hace como una recopilación de noticias que te llegan a tu mail como día con día o cada 2 días. Esa es una muy buena. También está el de Wired,
también está, o sea, sí hay como diferentes, donde recopilan justamente como las noticias principales en el mundo de tecnología, no solo en inteligencia artificial, sino en protección de datos, en metaverso, qué está pasando, en tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada. Y sí es un reto, o sea, sí es un reto, pero como estaba diciendo, tenemos nuestra voz y nuestra voz es poderosa y cuando nos juntamos entre muchos podemos, pues podemos alzar todavía más la voz. Entonces es no decir, bueno, es un retazo, ¿qué hago? Mejor ya no hago nada, me quedo en mi casa y ya, sino es exigir y salir y exigir y estar en los temas de conversación y hacer este tipo de conversaciones donde cada quien desde su sector y desde su experiencia puede aportar. Y así, pues, impulsar este tipo de cosas, ¿no? Crear iniciativas políticas, conversaciones alrededor de esto, en donde no solo se tome como la visión de las empresas o de un sector en particular, donde también estén mujeres, donde también esté la población indígena, donde también estén, pues, población afromexicana y así, para que pues realmente sean tecnologías inclusivas. Entonces, no solo decir, pues está muy difícil, mejor no hay que hacer nada, cruzarnos de brazo, sino pues también tenemos como nuestra agencia para crear este tipo de cambios. No sé si hay algo más. Nadie más, aprovechen aquí a la experta sobre todas las inquietudes sobre el tema de tecnología. ¿Alguien más con alguna duda? Bueno. Pues muchas gracias, Daniela, por compartirnos sobre el ecosistema de innovación tecnológica en México y también por todas estas herramientas. Y como dijo Daniela, pues es importante, no nos quedamos, muy bien, ya conocemos esto, sino el cómo podemos actuar y de qué manera en nuestro rol podemos seguir avanzando y podemos seguir transformando nuestra comunidad. Y bueno, pues ahora de manera de agradecimiento, pues te vamos a entregar un obsequio y le pedimos a un estudiante que pase y te pedimos mantenerte en el lugar para la foto. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela.